Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a esta nueva clase, este nuevo video, en el cual veremos el tema de la resistencia eléctrica, siendo que la resistencia eléctrica es el elemento fundamental que analizaremos en esta primera unidad. Retomando un poco lo que vimos en el video anterior o en la clase anterior, respecto al fenómeno eléctrico, cómo se genera la electricidad, cuáles son las principales características. Además vimos algunas propiedades de la carga eléctrica, como lo que es el voltaje, cómo podemos medir el voltaje, la corriente eléctrica, a qué se refiere, cuáles son sus unidades. Al igual vimos lo que es la potencia eléctrica. Bueno, cabe señalar que el ser humano ha estudiado este fenómeno desde hace muchísimos años. Inclusive los primeros escritos que se conocen al respecto del tema fueron hechos por Tales de Mileto, 600 años antes de Cristo, en el que experimentalmente observó este fenómeno al frotar una barra de ámbar y observando que esta barra de ámbar atraía algunos objetos. A partir de ahí este fenómeno se fue estudiando poco a poco hasta el día de hoy, que prácticamente este fenómeno eléctrico o magnético pues ya lo dominamos hasta cierto punto, y siendo que la electricidad hoy en día es parte fundamental de nuestras vidas. Pues la electricidad la tenemos en nuestros hogares, en la industria, las telecomunicaciones. Entonces esto se ha convertido en parte fundamental del ser humano, del mundo actual, y pues es importante conocerlo, estudiarlo y llevarlo a la práctica. Sin más preámbulo, veamos el concepto de la resistencia eléctrica. Como tal, la resistencia eléctrica, en su fundamento de este fenómeno, nos dice que es toda la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de las cargas en circulación. Obviamente estamos hablando de las cargas eléctricas. Y vamos a analizar el fenómeno de la resistencia eléctrica a través de la ley de Ohm. Esta ley de Ohm fue una fórmula demostrada por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1827. ¿Qué es lo que nos dejó este científico, más comúnmente conocido como Ohm? Bueno, en esta fórmula relaciona lo que es la tensión, la corriente y la resistencia. Recordemos que la tensión es lo mismo que el voltaje o diferencia de potencial, y este nuevo concepto de resistencia que vamos a ver pues también está en torno a la carga eléctrica, la facilidad o la dificultad que las cargas eléctricas se mueven en un medio material. Esta fórmula de la ley de Ohm pues es una fórmula fundamental en el mundo eléctrico y electrónico. Realmente la ley de Ohm o los circuitos resistivos es lo primero que vemos cuando estudiamos la electricidad. Es el fundamento de esta área del conocimiento. La ley de Ohm, como ya vemos, relaciona el voltaje, corriente y resistencia. Vemos que el voltaje, su sigla es la V, la unidad de medida es el volt, la corriente eléctrica, su nomenclatura es la I y su unidad de medida es el ampere, mientras que la resistencia la ubicamos por la letra R y su unidad de medida es el ohm. Esto debido o en honor al científico quien formuló esta teoría o esta ley. También la unidad, además del ohm tal cual se escribe, también la podemos denotar por la simbología omega, haciendo referencia a la unidad de medida de la resistencia, el ohm. ¿Cómo podemos describir la ley de Ohm? Bueno, literalmente podemos decir que la ley de Ohm es
La corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Ustedes verán en diferentes libros de texto definiciones que varían un poco en su literatura, mas sin embargo lo que tienen en común son al menos estas siglas. Corriente directamente proporcional a tensión, inversamente proporcional a la resistencia. Como fórmulas podemos ver estas tres variaciones. Prácticamente es la misma fórmula, sin embargo lo que estamos haciendo es despejar. Si queremos calcular la corriente, simplemente despejamos. Voltaje, corriente por la resistencia. Si queremos calcular la resistencia, pues despejamos las fórmulas. En esta imagen tenemos lo que llaman el triángulo de Ohm, en donde básicamente nos muestra la fórmula de esta ley a manera de una imagen mnemotécnica que nos ayude a recordar cómo es la fórmula. Bueno, en esta imagen, si quiero calcular el voltaje, es corriente por resistencia. Si quiero calcular la corriente, nos queda voltaje arriba de la resistencia, será voltaje sobre resistencia. Si quiero calcular la resistencia, sería voltaje sobre corriente. Aquí tenemos estas mismas fórmulas. Esta primera fórmula es la que describe la ley. Corriente es directamente proporcional a la tensión. ¿Esto qué quiere decir? Que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Hay una proporcionalidad en estas dos variables. Y enseguida nos dice que es inversamente proporcional a la resistencia. Es lo inverso a la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Como está dividiendo, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Entonces prácticamente eso es lo que nos denota la ley de Ohm. Es importante señalar que la resistencia pues se da en los medios materiales donde se conducen las cargas eléctricas. Como ya habíamos comentado en la clase anterior, pues normalmente son los metales. Y podemos decir que todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Y esto es debido a los portadores de carga, los electrones, prácticamente las cargas eléctricas o que se encuentran dentro de los átomos de los materiales. Estas pues se encuentran con cierta dificultad para desplazarse dentro del material del que forman parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica, que es lo que estamos viendo, y pues también la resistencia eléctrica de un conductor. Todos los conductores tienen en mayor o menor medida una resistencia. De forma experimental nosotros podemos demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de diferentes características. Uno, pues es el material del cual está compuesto el conductor. Otro, la temperatura en la cual se encuentra el medio material o el conductor, ya que mientras haya mayor temperatura va a existir una mayor resistencia. La longitud del conductor también eso influye en la resistencia. Mientras más largo es el conductor, va a haber una mayor oposición al flujo de las cargas eléctricas. Y también la sección del conductor, esa sección transversal. La resistencia va a disminuir proporcionalmente a la sección del conductor. ¿Eso qué quiere decir? Mientras más delgado sea el conductor, va a ofrecer mayor resistencia. Bueno, continuamos con los materiales con los cuales está constituido o conformado o construido las resistencias eléctricas más comúnmente.
como tal tenemos la definición, nos dice los materiales empleados para la fabricación de las resistencias eléctricas son muy variadas, pero los elementos más comunes son el cobre, el hierro, el níquel, zinc, cromo y carbono. Y en estas imágenes, o en esta imagen, tenemos diversas resistencias eléctricas empleadas más en el ámbito electrónico y un poco en el control eléctrico. Hay más resistencias que inclusive tenemos en nuestros hogares. La simbología de las resistencias eléctricas es como las podemos visualizar. Tenemos tanto la simbología más comúnmente aplicado en el ámbito americano, que es esta línea de forma triangular, y de forma, o la simbología europea, es una especie de rectángulo con sus terminales. Tenemos tanto la simbología para resistencias fijas y resistencias variables. La resistencia variable no es más que la misma simbología que la fija, sin embargo, la única diferencia es que tiene una flecha apuntando al componente, o bien podemos ver algunas otras simbologías donde la flecha está atravesando esa simbología. Estos hacen referencia a la resistencia variable. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la resistencia? Bueno, estas aplicaciones yo las veo en cuatro ámbitos. El primero, la aplicación de la resistencia principal, podríamos decirlo, y que más comúnmente vemos en nuestros hogares, es para producir calor. En donde vemos esa generación de calor a través de la electricidad. Lo vemos en un horno eléctrico, lo vemos en una plancha. Estos componentes o estos equipos electrodomésticos tienen una resistencia eléctrica. Al momento de que las cargas eléctricas tratan de circular por ese elemento resistivo, existe cierta fricción con el material, existe un calentamiento y ese calor lo aprovechamos para nuestras necesidades. También lo podemos ver en la secadora de cabello, en un boiler de paso que calienta el agua a través de una resistencia eléctrica, y pues entre otros equipos más. También lo podemos ver en la generación de la luz o producir luz, y esto comúnmente lo vemos en las lámparas incandescentes, aunque estas lámparas incandescentes poco a poco van desapareciendo del mercado y la van sustituyendo lámparas fluorescentes o lámparas LED. Por es otra de las aplicaciones de la resistencia eléctrica. Otra aplicación es como limitador de corriente, pues debido a que prácticamente la resistencia se opone al flujo de electrones en mayor o menor medida, podemos proteger diversos circuitos electrónicos. Y eso se ve mucho en los LEDs. Los LEDs están acompañados de una resistencia eléctrica que limita precisamente el flujo de electrones y ayuda a la protección de este componente de los LEDs. Divisor de tensión. También podemos conectar diversas resistencias de cierta forma para crear divisores de tensiones. Debido a que las resistencias eléctricas, una de las características es que existe una caída de tensión en estos componentes. Por lo tanto, podemos decir que hay un voltaje en las resistencias, y al tener esa división de voltaje entre las resistencias, pues podemos proporcionar cierto nivel de voltaje específico en los componentes eléctricos. Hay tres configuraciones de conexiones entre resistencias: el serial, paralelo y el mixto, tal cual como lo vemos en las imágenes. En ocasiones se nos dificulta un poco el visualizar o entender qué configuración tiene cierto circuito resistivo. Bueno, básicamente podemos diferenciarlos. Es que en un circuito serie se refiere a la unión de una sola terminal entre resistencias. Por ejemplo, en este circuito de dos resistencias que están conectados en serie, tenemos resistencia 1 y resistencia 2, en las cuales solamente una terminal de cada resistencia se está conectando entre ellas. Las otras terminales
pueden estar conectadas a otras resistencias o conectadas a una fuente de voltaje o conectadas a otros componentes eléctricos electrónicos. Pero entre ellas solamente se comparten una terminal. Configuración paralelo. La configuración paralelo hace referencia a la unión de ambas terminales entre las mismas resistencias. Para esta imagen tenemos resistencia 1 y resistencia 2, en las cuales resistencia 1 comparte una terminal con la resistencia 2 y la otra terminal también la tienen compartida. Ambas terminales se comparten o se conectan entre ellas. Puede haber una resistencia 3, claro, puede estar en paralelo siempre y cuando esa resistencia 3 se conecte a ambas terminales de ambos componentes. Tenemos una última configuración, que es la configuración mixta, que básicamente esta es la combinación de las anteriores configuraciones. Para esta imagen tenemos en paralelo R2 y R3, ya que entre ellas se comparten ambas terminales, mientras que R1 está en serie. ¿Por qué? Porque solamente comparte una de sus terminales con una de la terminal de R2 y una de la terminal de R3. R1 está en serie con estas dos. Básicamente esta es la explicación de la configuración serie, paralelo y mixto. Esperando que haya quedado claro este concepto de la resistencia, de la ley de Ohm. Entonces en las siguientes clases empezaremos a aplicar la ley de Ohm en circuitos resistivos. Hasta aquí terminamos la clase del día y nos vemos o escuchamos en el siguiente video.